Bienestar con el Dr. J. Eastman. ¿Qué tal, amigos? Salud. Buenos días para todos. Hablemos de una de las causas más comunes de consulta diaria por parte de los pacientes que llegan a estos consultorios de medicina biológica. Son las alergias. Las alergias desde siempre pues han sido signos y síntomas de difícil manejo, puesto que es simplemente una reacción de la persona a factores externos que el resto de las personas pues no reaccionan. Son algunos. Y esos elementos que producen reacciones alérgicas se llaman alergenos. Los principales síntomas de alergia pues especialmente se refieren a vías respiratorias, la rinitis, una tos seca persistente también, pero hay reacciones alérgicas que se dan en piel, las dermatitis alérgicas que dan con brotes, y algunas alergias también hacen manifestación en vías digestivas, haciendo diarreas, cólicos, flatulencia, es decir, todo lo que llamamos indigestiones. Es importante, antes que nada, descubrir cuál es el factor desencadenante de la alergia, para de esa misma manera poderlo de alguna manera contrarrestar. Hay alergias al pelo del perro, al pelo del gato, a los ácaros, al polvo casero, al medio ambiente, como dije también por contacto de algunas sustancias, de perfumes, de moho, etc. Entonces, como decía, primero que todo, saber cuál es el factor desencadenante. Y luego, tratar de optimizar ese sistema inmunológico, ese sistema de defensa de la persona. Y desde esta perspectiva de la medicina biológica, contamos con unos elementos que se llaman nosodes. Los nosodes son sustancias extraídas y homeopatizadas de aquellos elementos alergenos. Entonces tenemos medicamentos homeopáticos que incluyen en su fórmula el nosode de pelo de perro, de pelo de gato, de ácaros. También está allí incluido la rufa, que es un residuo que dejan las cucarachas en los hogares. Y de esa manera podemos hacer que el organismo, por la ley de los símiles, no de los contras, haga su propia respuesta y esa reacción se pueda mitigar y llevar a cabo una sanación. Desde siempre en la medicina ortodoxa, para este menester se han utilizado los famosos antihistamínicos, antialérgicos, que si bien es cierto son sintomáticos, pudiera ser que yo tenga una rinitis con estornudadera, con enrojecimiento en los ojos, con lagrimeo, etcétera, etcétera, y me tomo un antihistamínico y aparentemente los síntomas desaparecen, pero es simplemente paliativo. Es decir, cuando yo suprimo, por ejemplo, el moco de una rinitis, ese moco se cristaliza, se queda en las vías respiratorias y posteriormente, cuando intenta removerse otra vez, pues hace una crisis. Y lo que primero fue una rinitis, después de suprimir el moco, se me convertirá en sinusitis, utilizaría más antihistamínicos, antibióticos, etcétera, para que luego esa sinusitis se convierta en una bronconeumonía y después de la bronconeumonía con hospitalizada, el paciente sale con un inhalador y de ahí en adelante pues queda absolutamente sujeto a estos elementos paliativos que no van a curar nada, que hacen que cada vez se vuelvan más refractarios, es decir, que cada vez que hay una crisis el paciente esté peor, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno poder contar con elementos naturales absolutamente inocuos que nos ayudan rápidamente a contrarrestar esos síntomas, pero que al mismo tiempo el paciente empieza un proceso de sanación. A nivel de consulta, utilizamos una terapia o una técnica que se llama autosanguish, que es donde elaboramos una vacuna con la misma sangre del paciente y le incluimos un órgano preparado, que son unas preparaciones que hacen los alemanes,
sacadas de tejidos y que al juntar la información del tejido con la información del paciente que está en su sangre, el resultado de respuesta es excelente, especialmente en enfermedades crónicas. De esa manera entonces pienso que tenemos una respuesta muy efectiva, muy eficaz para aquellos pacientes alérgicos que han caminado por muchos consultorios, que han tomado muchos antialérgicos, muchos antihistamínicos y cuyo estado de salud permanece notablemente menoscabado a raíz de una alergia, bien sea respiratoria, bien sea en piel o bien sea en vías digestivas. Bienestar con el Dr. J. Eastman.